A la palabra del Señor hemos estado compartiendo acerca de las 7 iglesias, 7 mensajes a 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis. Y estamos en la iglesia, en la tercera iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Y estábamos viendo algunas características que Jesús vio en la iglesia de Tiatira. 7 características que el Señor menciona de la iglesia de Tiatira. Y hemos estado viendo esas características, porque son características que como iglesia necesitamos aspirar a tener, porque son las que Jesús busca en una congregación. La iglesia le pertenece a Cristo y nosotros debemos ser formados de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y estamos viendo acerca de la perseverancia. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 y 19, la escritura dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, ahí está otra característica, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Ahí quiero abundar un poco más en este punto. La vez anterior que compartí hablábamos de la perseverancia, pero permíteme hablar un poquito más acerca de la perseverancia. Permítame hablar un poquito más acerca de la perseverancia. En Hechos capítulo 2, versículo 42, cuando después del Pentecostés la iglesia empezó a tomar forma, dice la escritura en Hechos 2:42 que la iglesia primitiva perseveraba en 4 cosas. Perseveraba en 4 cosas. Número 1, perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Número 2, perseveraba en la comunión. Número 3, participaba o perseveraban en el partimiento del pan. Y número 4, perseveraban en las oraciones. Míralo como una mesa. Una mesa que necesita 4 patas para estar equilibrada. ¿Te ha tocado ir a comer a un lugar y donde la mesa se mueve y hasta se te cae el agua o el plato se mueve y le tienes que poner algo abajo para que se equilibre? Bueno, imagínate una mesa con 4 patas para que esté equilibrada. Y esto nos habla de una iglesia que permanece equilibrada. Nos habla de un creyente que permanece equilibrado por perseverar en estas 4 cosas. Vamos a desglosar cada una de estas 4 cosas. Primeramente habla de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y de este punto puedo desprender por lo menos 3 cosas. Para perseverar en la doctrina de los apóstoles quiero hablarte de 3 cosas. ¿Sí? Hablar de la doctrina de Cristo tiene que ver con la salvación, con la restauración, con el perdón de pecados. Número 2, tiene que ver con la edificación de tu fe, de mi fe. No solamente debemos ser salvos, sino que tenemos que ser edificados en la fe. Y número 3, la doctrina de Cristo tiene que ver con capacitar para formar como discípulos y para ser enviados a realizar lo mismo que Jesucristo realizaba. Son 3 etapas. Cuando vamos a Hebreos capítulo 5 y capítulo 6, se mencionan 6 cosas, 6 aspectos de la doctrina de Cristo. Y dice que esa doctrina de Cristo es como los primeros pasos, es como el fundamento, es como el ABC de la vida cristiana. Para que puedas desarrollarte necesitas caminar en esos 6 principios. Y dice que esos 6 principios de la doctrina de Cristo son: número 1, el arrepentimiento de obras muertas. Número 2, la fe en Dios. Número 3, los bautismos. Y cuando menciona bautismos, lo menciona en plural, no en singular. En plural porque la Biblia nos muestra que hay varios bautismos. Está el bautismo en agua para arrepentimiento y perdón de pecados. Está el bautismo en el Espíritu Santo. Pero también está el bautismo en el cuerpo de Cristo, donde dejas de ser un simpatizante y te conviertes en una persona activa y comprometida con la causa de Cristo, que es traer el reino de Dios. ¿Hay alguien aquí que esté bautizado en el cuerpo de Cristo? Ahora, no habla de bautismos en agua más que uno. Los demás son espirituales y los demás son de participación. Estar metido en el cuerpo de Cristo. Eso no significa que descuidas tu trabajo, eso no significa que descuidas tu familia, pero sí significa que adquieres un compromiso firme con la causa de Cristo. Un compromiso firme con la causa del Señor. La 4ª doctrina de Cristo que aparece en Hebreos es la imposición de manos.
Arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, los bautismos. Y número 4, la imposición de manos. Y la Escritura nos muestra por lo menos dos cosas o dos aspectos de la imposición de manos. Imponemos manos por los enfermos. Marcos capítulo 16 dice: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos. ¿Cuántos creen en esta verdad? Dice la palabra, y si tú lo crees, lo puedes ver. Pero otro aspecto de la imposición de manos es cuando enviamos discípulos. Pablo le dijo a Timoteo: no impongas las manos con ligereza. No nombres ancianos con ligereza. Le movieron al sonido, ¿verdad? Como que algo... ¿Sí? No le movieron, ¿verdad? ¿Se escucha bien en la transmisión? Sí. No impongas las manos con ligereza. Está diciendo, no nombres líderes ligeramente. Entonces, dentro de la doctrina de Cristo está la formación de discípulos, está el levantamiento de líderes, está la activación de hombres y mujeres que desean participar en la causa de Cristo, que es el Evangelio, y la formación de discípulos. Eso es parte de lo que la doctrina de Cristo nos muestra. Pero no solamente habla de la imposición de manos. Hebreos continúa diciendo que también habla de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Y hay dos aspectos de la resurrección de muertos que Jesucristo nos enseña. Número 1 es la resurrección postrera. Cuando todo esto termine, y que dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Alguien aquí tiene a Cristo en su corazón? Hay una promesa de vida eterna, hay una promesa de que seremos levantados, que aunque nuestro cuerpo vaya a parar entre el polvo, cuando toque una trompeta seremos llevados a la eternidad con nuestro Señor. ¿Alguien cree en esta verdad? Pero vemos en la Biblia que Jesús también resucitaba muertos. Resucitó a Lázaro. Resucitó al hijo de la viuda de Naín. O sea, que era parte de lo que Cristo practicaba o realizaba, obviamente siempre en la voluntad del Padre. Porque cuando viene el tiempo de partir, no hay oración que te vuelva a traer. Cuando el Padre dice es tiempo de que te vayas, mira, ninguna oración te puede devolver al cuerpo. Pero yo creo que viene un tiempo de manifestaciones poderosas donde podremos ver a muertos resucitar, donde podremos ver que así como Cristo resucitaba a los muertos, podremos verlos en este tiempo porque Él tiene el poder sobre la muerte. Alguien alabe al Señor, alguien que lo crea, apláudale al Rey. Pero la última doctrina de Cristo, la sexta, habla del juicio eterno. Pero mira cómo la doctrina de Cristo nos lleva desde arrepentirnos de nuestros pecados hasta presentarnos con Dios. Habla de una vida avanzando, habla de una vida en movimiento, habla de una vida en desarrollo. La vida en Cristo es una vida en desarrollo. Hay ciertos paradigmas que tenemos que romper de la iglesia tradicional. La iglesia tradicional que en el año 300 con Constantino centró todo en edificios. Centró todo en una asamblea, cuando la iglesia de Cristo andaba esparcida por todas partes. Se congregaban, se reunían, pero no se limitaban a un edificio. Eran la iglesia en movimiento. Era la iglesia transformando ciudades. Era la iglesia transformando naciones. Y creo que el Señor va a renovar ese modelo, va a reformar ese modelo en nuestro país. Vamos a ver esta ciudad transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien lo cree? Entonces, que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Punto número 1. Quiere decir que los apóstoles habían aprendido de Jesús directamente. Y las enseñanzas que ellos daban eran las enseñanzas de Jesús. Eran las enseñanzas que tienen que ver con esto que te acabo de comentar. Desde la salvación, el perdón de pecados, la fe en Dios, los bautismos, todo eso tenía que ver. Obviamente hay diversas enseñanzas, pero se acomodan a esta línea de doctrina, de enseñanza que Jesucristo nos muestra en su palabra. Ante tanto viento de doctrina que surge hoy en día, usted y yo tenemos que perseverar en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? De pronto salen modas, salen teorías, salen doctrinas, salen tantas cosas que usted tiene que estar metido en la palabra. Usted tiene que ser edificado en la fe.
Usted tiene que conocer a profundidad las Escrituras. Usted tiene que ser un conocedor de lo que el Señor nos muestra a través de su palabra. ¿Sabe que en Efesios capítulo 4 se nos enseña lo siguiente? Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿A qué se refiere con los santos? Aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Aquellos que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. ¿Hay alguien aquí que ha recibido el perdón de Dios a través de Cristo? Bueno, dice este pasaje que usted y yo debemos ser edificados. Tenemos que ser perfeccionados. Él mismo constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar nuestra vida. Dile al que está a tu lado, tu vida tiene que ser perfeccionada. Dile, y la tuya también. Tenemos que ser perfeccionados. Para eso el Señor constituyó, según allí la palabra nos enseña en Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para servir al Señor, para edificar la iglesia. O sea, aquí habla de un modelo participativo, no de un modelo pasivo. Cuando somos perfeccionados, entonces empezamos a participar en la edificación de la iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo. El Espíritu Santo sigue en movimiento haciendo lo que Cristo comenzó. Y cuando tú respondes al llamado de servir al Señor, entonces te estás metiendo en la dimensión donde el Espíritu Santo te va a dirigir, el Espíritu Santo te va a enseñar, el Espíritu Santo te va a guiar, el Espíritu Santo va a usar tu vida para que esta iglesia siga siendo edificada para la gloria del Señor. Pero además de eso, dice la palabra que al ser perfeccionados en el ministerio quíntuple, porque cuando habla de estas 5 funciones, nos hablan del ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo fue un ministerio quíntuple. ¿Cuál es el ministerio quíntuple? El que aparece en Efesios 4. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Te lo explico así. Hebreos dice que Cristo es el apóstol de nuestra profesión. Cristo aparece como apóstol. Es el enviado por el Padre para salvarnos a nosotros. Pero también Cristo es visto como profeta. En Juan capítulo 4, cuando se encuentra con la mujer samaritana y le dice a la mujer samaritana, 5 maridos has tenido y el con el que vives ahora no es tu marido. Ella le dijo, se me hace que tú eres profeta. Vemos cómo Jesús se movió en el don de palabra de ciencia y lo reconocieron como profeta. ¿Qué hace un profeta? Un profeta conoce la voluntad de Dios, se le revela la voluntad de Dios. Y en el caso de la mujer samaritana, vemos que Jesús le reveló le dio esta palabra profética porque la mujer samaritana era el conducto para alcanzar a todos los samaritanos. No le estaba presumiendo que era un profeta, no estaba presumiendo en don, sino que Jesús entendía que Dios quería salvar a los samaritanos, pero los samaritanos no recibían a los judíos. Pero cuando se le reveló a esta mujer como el Cristo, entonces esta mujer fue y le habló a todos los samaritanos y los trajo con Jesús. Cuando se revela la profecía, entonces tú entiendes que se trata de traer el reino de Dios a los matrimonios, de traer el reino de Dios a las familias y transformar esta comunidad con el poder de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces Jesús operó como profeta, pero también operó como evangelista, porque dice la palabra que recorría las aldeas predicando el evangelio del reino. Es mostrado en la escritura como el príncipe de los pastores, en la epístola de Pedro, pero también es reconocido como maestro. En Juan capítulo 3, cuando viene Nicodemo, le dice, maestro, rabí, rabí, sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces vemos que Jesús operó en el ministerio quíntuple y la iglesia tiene que operar en el ministerio quíntuple. Es decir, somos perfeccionados para ser enviados.
Tienes tu empresa, tienes tu trabajo, tienes tus ocupaciones, pero eres un enviado del Señor, un enviado que porta las buenas nuevas del Evangelio, que cuida a los recién convertidos y que forma discípulos para que sean enviados, y esta fórmula multiplica cada vez el número de discípulos hasta que veamos transformar esta comunidad con el poder del Espíritu de Dios. ¿Alguien dice amén? O sea, el perfeccionamiento, el participar en la doctrina apostólica tiene que ver con un desarrollo continuo, tiene que ver con un movimiento continuo del creyente. Cuando somos perfeccionados, dice Efesios 4:13, dice hasta que todos, diga conmigo todos, dígalo otra vez todos, dile al que está a tu lado, esto te incluye a ti. Hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fe y conocimiento. La fe es una fe activa, es una fe que conquista, es una fe que se mueve, es una fe en Dios que trae a existencia lo que Dios tiene planeado para su vida, para su familia y para esta generación. Y el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y mira lo que dice ahí, para que ya no seamos niños fluctuantes. Dile al que está a tu lado, para que dejes de ser niño. Vamos, dile, para que dejes de ser niño. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Amados, si la Biblia dice que tenemos que crecer para no ser llevados por todo viento de doctrina, quiere decir que necesitamos perseverar en la doctrina de Cristo. Porque este pasaje da la posibilidad de que de pronto surjan doctrinas que nos lleven para un lado, que nos lleven para otro lado, que nos lleven para otro lado, porque no hemos perseverado en la doctrina de Cristo. Esto implica conocer la palabra, esto implica ser edificado, esto implica conocer tu fe, no quedarte solamente con la emoción del perdón de pecados, sino que entender que hay un camino que te está esperando, donde el Espíritu Santo te va a restaurar, donde el Espíritu Santo te va a restituir todo lo que perdiste, donde el Espíritu Santo te va a edificar, donde el Espíritu Santo va a usar tu vida y donde el Espíritu de Dios va a cumplir su propósito en ti. Oh, yo declaro que los próximos meses tú te vas a levantar fortalecido en la fe y vas a continuar en la senda que tienes por delante. Amén, diga amén. Entonces, la doctrina apostólica tiene que ver, número uno, con que Cristo es nuestro Salvador. Y que para que Él nos salve, nosotros necesitamos reconocer que hemos pecado. Si yo reconozco que he pecado, puedo accesar a la gracia, donde el Señor perdona mis pecados, limpia mi corazón y me dice, has sido justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa justificado? La palabra justificado significa que Dios te hace justo. Oye, pero he cometido muchos errores, sí, pero para Dios Él ya te perdonó. Tú eres una persona nueva. Tú puedes presentarte delante de Él porque a través de Cristo Jesús tú recibes el perdón. Que hay procesos que todavía tienes que cumplir, como restaurar tu relación matrimonial, como restaurar la relación con tus hijos, como pagar las deudas que debes. Eso todavía queda pendiente, pero espiritualmente para Dios tú eres una persona nueva. Para Dios tú eres una persona recién convertida, tú eres un niño en la fe que tiene una vida por delante, que el Señor cumplirá su propósito en ti. ¿Alguien lo cree? Apláudale al Señor si usted lo cree. Entonces, el inciso B es que la doctrina apostólica es fundamento sobre el cual edificamos nuestra vida. Mira que la Biblia enseña que nuestro cuerpo es como un templo. Algunos tienen catedral, pero en fin es un templo. Un templo donde habita el Espíritu de Dios, donde desea habitar el Espíritu de Dios. Diga conmigo, mi cuerpo es un templo. Vamos, levante su mano y ayúdeme. Mi cuerpo es un templo. Diga, mi cuerpo
es habitación del Espíritu de Dios. Ahora, este cuerpo tiene que tener buen fundamento. Y ahí entra la doctrina apostólica. Buen fundamento. Imagínate una casa que tienes que construir, debe tener buen fundamento para que no se caiga. Aquellos que saben de construcción saben que entre más alto sea el edificio, más profundo y más fuerte, más sólido tiene que ser el fundamento. Jesús lo ilustró así en Mateo capítulo 7, que el que escucha su palabra y la lleva a cabo, escuchar y llevar a cabo, es semejante al que construye su casa sobre la roca, sobre buen fundamento. Vengan tormentas, vengan vientos, vengan ríos, esa casa no se va a caer. Pero hay alguien que dice que escucha su palabra y no la lleva a cabo. Escuchar y no hacer. Este es semejante al que construye en la arena. No tiene fundamento. Viene la tormenta, vienen los vientos, viene la lluvia y dice, esta casa se cae. Y es grande su ruina. ¿Ve la diferencia? Mientras que a las dos les vienen tormentas, la que permanece de pie es la que tiene fundamento. La decisión la tomamos tú y yo. Escuchar y llevar a cabo. Si yo escucho y llevo a cabo, mi casa no se va a caer, mi templo no se va a caer, mi vida no se va a caer, mi familia no se va a caer, mi hogar no se va a caer, mi fe no se va a caer, porque está fundamentada sobre la doctrina inamovible de la palabra de Dios. Alguien dice amén. Tal vez has pasado pruebas, dificultades, pero hoy estás aquí porque el Señor te ha guardado y el Señor te ha sostenido. Amén. Apláudale al Rey. Pero mira lo que dice Efesios 2:20. Efesios 2:20. Efesios 2:20, la Reina Valera 60, dice, edificados sobre el fundamento. Diga conmigo, fundamento. ¿De quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué era la piedra del ángulo? La piedra del ángulo era una piedra grande que ponían como fundamento para de ahí levantar una casa. Cuando dice que el fundamento de los apóstoles, no dice que los apóstoles sean el fundamento, sino que las enseñanzas apostólicas que edifican son las que te permiten crecer. Mira cómo lo dice otra versión. La otra versión dice, la traducción lenguaje actual dice, todos los miembros de la iglesia, ¿hay algún miembro de la iglesia aquí? Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza. ¿Sobre qué? La enseñanza de los apóstoles y los profetas. Enseñanzas apostólicas, enseñanzas de Cristo como fundamento. En este edificio Jesucristo es la piedra principal. ¿Alguien dice amén? Ahora mire, se lo ilustro así. Una cosa es comer y otra cosa es alimentarte. ¿Sí? Una cosa es comer y una cosa es alimentarte. Una cosa es saber historias bíblicas y otra cosa es comprender códigos espirituales que edifican tu fe. Usted se puede saber la historia de David y Goliat, pero detrás de esa historia hay revelaciones, hay enseñanzas, hay fundamentos que pueden fortalecer nuestra fe. La historia le puede animar. Yo soy un David, voy a matar a un gigante. Pero cuando usted está frente al gigante y solamente tiene la historia, usted va a salir corriendo. Pero cuando tiene el fundamento de su fe, usted lleva a cabo ese principio, esa enseñanza. Si esto le funcionó a David, también me puede funcionar a mí, porque el Dios que estaba con David también está conmigo. Y enfrentas a aquel gigante y tienes la victoria, porque no estás sobre la información, estás sobre la revelación de que el que venció, la piedra que venció a Goliat, es la misma piedra sobre el cual tú estás fundamentado, y esa piedra se llama Jesucristo. Alguien celebre al Señor.
Entonces no es lo mismo comer que alimentarte. Mira lo que encontré en un diccionario, en la diferencia. Comer es la acción voluntaria de ingerir cualquier tipo de alimento para saciar el hambre. Mientras que alimentarse es el acto consciente de consumir alimentos ricos en nutrientes esenciales que el cuerpo necesita para mantenerse sano, con energía y para que sus funciones vitales se realicen correctamente. Diga conmigo, ay, ay, ay. Mira bien, la forma en que en lo natural tú llevas a cabo esto, si comes o te alimentas, determina tu entendimiento espiritual de la importancia de alimentarse de la palabra de Dios. Porque si en lo natural que puede afectar tu cuerpo, te avientas esa de 2 litros en cada comida y sabes que te hace mal, y mira que de pronto comer se vuelve como traes hambre, y entonces se te hace fácil comprar unos rancheritos, se te hace fácil comprar unas frituras y meterle una de 1,5 litros de aquella que te conté. Entonces acá se calma el hambre, se calma la necesidad, pero ahí no te estás alimentando, ahí te estás perjudicando. Pasó la necesidad, el rugido de tripa quedó atrás, pero tú te estás mal alimentando. Tarde o temprano llega una factura. Diga conmigo, ay, ay, ay. Por eso yo le insisto, deje de comer eso, deje de tomar eso. Dios a usted y a mí nos da un periodo de vida. Levante su mano y diga así, periodo de vida. La calidad de vida usted la decide. Depende de lo que le meta acá. Ahora vayamos a lo espiritual. Vayamos a lo espiritual. Una cosa es comer y otra cosa es alimentarte. ¿Sí? Comer. Tú puedes comer en las redes sociales. Mensajes motivacionales que te motivan el alma, que te emocionan, pero no te estás alimentando. Tú puedes estarnos escuchando en las redes sociales y escuchas aquí, le mueves allá y le mueves allá y quieres escuchar lo que tú quieres. Pregúntale a un niño qué quiere comer. Hijo, ¿comemos verduras o comemos pizza? ¿Qué te va a decir? No, verdura, papá. Hay que alimentar. No, va a comer pizza. Cuando tú buscas comer lo que te gusta, entonces tú no te estás alimentando. Tú estás queriendo comer algo que te nutra el alma, que te alimente el ego o que te haga sentir bien, pero que no te lleva a cambiar, que no te confronta con las conductas. Diga conmigo, ay, ay, ay. No es lo mismo comer que alimentarse. Se lo pongo en un plano natural. Usted llega a una fiesta o llega a un restaurante y el mesero le trae totopos. Y usted le entra a los totopos, le pone salsa, le pone aguacate y se los avienta a todos. Todavía trae en el cachete, pero sigue agarrando antes que el del frente agarre los totopos. Y por ahí traen las galletitas con el, no sé cómo le llaman, mantequilla, algo, ¿qué es? Oye, y te metes unas 10 galletas. 10 galletitas. Y luego traen el panecito, calientito, cortadito, y lo agarras con mantequilla. Y traen bebida y te avientas 3, 4 vasos. Ya para cuando llega el alimento, cuando llega el stick, cuando llega el corte, el pollito, ya te sientes lleno. Ya casi ni te lo comes porque ya no te alimentas de eso porque comiste todo lo primero que te trajeron. ¿Le ha pasado alguna vez? Bueno, de repente si usted dice, no, pues no me voy a perder el pollito, usted se lo come también. Se alimenta del pollito. Pero algo así a veces nos pasa. Usted viene a la iglesia, pero está lleno en su mente de todo lo que ha estado viendo en Facebook, en las redes sociales. Es más, llega a la iglesia y sigue en el Facebook. Y usted ya está al tope de información, que cuando está el mensaje usted ya se quiere ir. Usted comió de las redes sociales, usted comió del internet y llega tan bombardeado de tantas cosas que le llegó que cuando estoy con el mensaje, usted ya está viendo la hora que se quiere ir, usted ya está pues desesperado que ya se quiere parar, el pastor tarda mucho y ya me quiero ir porque usted solamente comió y no se está alimentando. Diga conmigo, ay, ay, ay. Y ahora regáleme una sonrisa. Dale un aplauso al Señor.
Entonces una cosa es comer y otra cosa es alimentarse. ¿Qué está haciendo usted con su vida espiritual? ¿Está comiendo o se está alimentando? ¿Está comiendo o se está alimentando? Aquí es donde entra el fundamento apostólico. Porque si usted se está alimentando, su fruto va a dar evidencia. Su fruto. Y no su creencia acerca de sí mismo. Es el fruto. El fruto determina lo que estás comiendo. Y no lo que tú crees. Porque yo puedo decir, así me estoy alimentando, déjame ver tu fruto. Porque lo que te alimentas es lo que va a verse como fruto. Dime lo que comes y entonces yo podré ver el fruto que viene a tu vida. Te lo explico de esta forma. Si tú quieres ser un profesionista exitoso, entonces tú te alimentas de información que te ayude a llegar a donde quieres llegar. Si tú quieres ser un cristiano lleno de fe, tú te alimentas de aquello que te nutre para llegar allá. Si lo que tú estás comiendo en este momento no te lleva para allá, te va a llevar a otro rumbo. Pero si tú te estás alimentando de la fe, estás alimentando tu espíritu, es cuestión de días, es cuestión de semanas para que el fruto se haga evidente, para que el fruto se manifieste, para que lo que has estado comiendo se haga una realidad. ¿Alguien dice amén? Ahora, si no estás comiendo, si no te estás alimentando, el mensaje de esta mañana tiene que ver con échale ganas a tu vida espiritual. Métete en serio. Mira que los domingos en la mañana vienen los sembradores a tomar la carrera del mentor. Siguen siendo edificados. Hay que pagar un precio. Llegar a las 8 de la mañana. El crecimiento siempre cuesta. Por eso no todos progresan en la parte natural, porque no todos se esfuerzan de igual forma. En la vida espiritual pasa lo mismo. Hay que pagar un precio de levantarse temprano porque el crecimiento cuesta. Levantarte a las 6 de la mañana, reprender a Satanás y decirle no me vas a amarrar a la cama, me voy a levantar porque tengo un compromiso con Dios, tengo un compromiso con mi crecimiento espiritual, tengo que ser edificado en la fe porque todavía tengo un camino que recorrer, porque tengo una generación que son mis hijos a quienes tengo que inspirar y les tengo que enseñar que la vida en Cristo es una vida de sacrificio, de esfuerzo, pero que vale la pena a final de cuentas porque estamos favorecidos por el Señor. Amén, que el Señor bendiga tu vida, bendiga tu esfuerzo, que el Señor edifique tu fe de una forma sobrenatural. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10 dice, mira lo que dice el apóstol Pablo: conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, el apóstol. Pablo dice, yo soy un perito arquitecto, un experto constructor. Dice, yo puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Él está diciendo que puse el fundamento, que ya mencionó en el otro versículo, que es Cristo el fundamento. Cristo es el fundamento. Pero él dice, yo soy un perito arquitecto, un experto constructor, te lo pongo de otra forma. Un albañil, un maestro albañil, sabe usar la pala. Es un experto en la pala, es un experto en definir las proporciones de la mezcla, sabe cuántas carretillas de grava, cuántas de arena, sabe cuántas vueltas darle, sabe que a las 8 comienza, a las 12 es la comida y a la 1 de la tarde continúa hasta las 5, sus 4 y 4 horas. Y te levanta una casa, te levanta paredes, y si tú le pides una opinión de cómo hacer una casa o un cuarto, te va a dar una buena opinión, de acuerdo a su experiencia. Es un albañil, es un constructor experto. Aquí tenemos muchos constructores expertos para la gloria del Señor. Ahora, pero el albañil tiene que caminar o hacer algo conforme a un diseño. Si no, se agarra a pegar blog y a pegar blog y a pegar blog. ¿Y qué estás haciendo? Pues no sé, estoy pegando blog. O se agarra a pintar el piso, y termina en la esquinita y no puede salir porque la puerta está del otro lado. O sea, tiene que haber un diseño. Y el albañil puede tener un diseño,
Pues mire, hágale así, levántale así, póngale así y te puede dar una opinión. Pero un arquitecto es una persona experta en eso, sin menospreciar el trabajo del albañil. Pero el arquitecto te aprovecha espacios, aprovecha el viento, la luz y una serie de elementos. Es un experto en eso, un profesionista. Recuerdo que hace tiempo un arquitecto, amigo nuestro, nos regaló un diseño para la casa. Le queríamos hacer un cambio y me dio un diseño que, ay, Dios mío. Y pues por fe vamos a cambiar de la fachada y le cambiamos la fachada. Pero yo recuerdo que le dije, fíjate que en la parte de atrás quiero hacer una palapita. Es que me gusta la carne asada. Ahí para que tome nota. Me gusta la carne asada. Y mire, la quiero así, la quiero acá, la quiero así, pa. Nada más me dio una palmadita. Me sonrió. Y me dijo, le voy a hacer un diseño. Y cuando me entregó el diseño dije, wow, qué bueno que no me hizo caso. Él es el experto. Él sabe de estas cosas. Y bueno, hicimos la palapita con el diseño que él nos dio. ¿Estamos aquí? Hay, digamos, maestros que nos pueden enseñar historias de la Biblia. Y son buenas. Son parte. Pero hay fundamento apostólico, que no solamente son historias, son principios, son enseñanzas, son asuntos que edifican la fe. Empezamos con historias bíblicas, pero si queremos crecer necesitamos profundizar en el conocimiento, en el entendimiento de la palabra de Dios. No estoy hablando de adoctrinar, porque alguien puede conocer doctrina, alguien puede memorizar doctrina, pero aquí estamos hablando de profundizar en la palabra del Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces Pablo dijo, yo puse el fundamento y otro sobreedifica. Mira, aquí se ve otra parte del diseño apostólico. El diseño apostólico es incluyente. Todos podemos participar en la edificación. Así como un arquitecto dice, a ver, los plomeros aquí, los albañiles acá, los plafoneros allá, los electricistas aquí, los diseñadores, y ya arma todo un equipo de trabajo para levantar una casa. De igual forma, en un fundamento, en una iglesia apostólica, todos podemos participar de acuerdo al don que tenemos. Todos tenemos un don. La Biblia dice que cada uno, según el don que ha recibido, levante su mano y diga, todos hemos recibido un don. Levante su mano y muévela y diga, por lo menos tengo un don. Amén. Ahí también hay talentos. Levante su mano y diga, aquí hay talentos. Pero es talento. Entonces, en la iglesia apostólica que Cristo diseña, todos participamos. Bueno, todos los que quieran participar, todos los que quieran ser parte de los movimientos y operaciones del Espíritu Santo, todos los que quieran ser usados por el Señor pueden participar en una iglesia con fundamento apostólico. ¿Alguien dice amén? Número 3, la doctrina apostólica capacita para enviar. Diga conmigo, capacita para enviar. Mire, hablando del fundamento apostólico, de las enseñanzas que edifican la fe, hace algunas semanas una joven me testificaba que fue a otra ciudad. Y al ir a esa ciudad, decidió congregarse el fin de semana en una iglesia y buscó una iglesia y llegó a una iglesia a un lugar muy bonito. Un lugar con ciertos lujos, con buen ambiente, con buena música, con luces, sonido, todo muy bonito. Pero que algo le llamó la atención. Le llamó la atención que en el mensaje no mencionaron las escrituras. No lo mencionaron. Y no parafrasearon, porque alguien dice, bueno, a veces no se dice el versículo, pero se parafrasea. No, ni parafraseado. Y dijo, salí motivada, salí emocionada, pero me llamó la atención que no mencionaron las escrituras. Fue un mensaje motivacional, fue un mensaje que me animó, pero me quedé pensando, ¿por qué no mencionaron las escrituras? Y a mí me bendijo eso, porque dije, bueno, cuando nuestros jóvenes participan en la visión, se meten en la palabra, se meten en serio, saben discernir cuando hay un mensaje motivacional de un mensaje cargado de la palabra de Dios. No sé si me estoy explicando. O sea, qué importante es que nuestros adolescentes y jóvenes sepan discernir
No tengo nada en contra de los mensajes motivacionales, pero un mensaje motivacional no edifica tu fe. Fortalece tu ánimo, pero no edifica tu fe. Lo único que puede edificar tu fe es la palabra de Dios. Es el fundamento de las escrituras. Eso, aunque no te anime acá, fortalece tu espíritu, fortalece tu fe. De manera que aunque no tengas ánimo, tú decides seguir adelante porque por dentro estás fortalecido, aunque en tu alma tú sientas una necesidad. Entonces, es importante ser edificados en la fe. El fundamento apostólico o la doctrina apostólica capacita para enviar. Diga conmigo, para enviar. Ese es el significado simple de la palabra apóstol. Apóstol significa enviado. ¿Qué significa? O sea que cuando tú eres enviado a abrir un grupo de vida, tú estás caminando en el fundamento de Cristo. Porque Cristo enviaba a sus discípulos. Cristo enviaba a sus discípulos. Los enviaba a las casas. Vayan a las casas. Y si encuentran una casa de paz, bendigan esa casa. Digan shalom a esa casa, impartan paz a esa casa. Jesús está interesado en bendecir las casas. Jesús está interesado en bendecir las familias de esta comunidad. Jesús está interesado en llegar a cada hogar de esta comunidad, de este estado y de este país. Y cuando una iglesia se levanta con fundamento apostólico, sabe que tiene que recibir a Cristo en su corazón, que tiene que ser edificado en la fe y que tiene que ser enviado a predicar las buenas nuevas, a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Está siendo capacitado para ser enviado y llevar la palabra del Señor a todos aquellos que la están necesitando. Mira, le doy una reseña breve de lo que es la palabra apóstol. Aunque aparece en Lucas 9 y Lucas 10 que Jesús envía a sus apóstoles, la palabra apóstol significa enviado. Pero la palabra apóstol existe desde antes de Cristo. Y era una palabra que empleaban los imperios, los reyes, para enviar a una persona. Era como un embajador. Por ejemplo, Alejandro Magno enviaba apóstoles, pero no en el sentido espiritual, no en el sentido ministerial, sino que eran enviados de Alejandro, eran enviados del imperio. ¿Y para qué eran enviados? Eran enviados a un territorio conquistado. Iban y llevaban la cultura del imperio. Iban y llevaban las enseñanzas del imperio. Iban y enseñaban el lenguaje del imperio. Por ejemplo, un día leí a un escritor morenito llamado Miles Monroe. Y él escribía en ese libro acerca de conceptos del reino. Y él dice que vivía en Bahamas, las Islas Bahamas. Y las Islas Bahamas eran una colonia de Inglaterra. Y a los habitantes de la isla Bahamas los educaban como a los ingleses. Les enseñaban como a los ingleses. Les traían la cultura de los ingleses. O sea, mandaban a personas desde Inglaterra para que la gente fuera educada conforme a los valores de Inglaterra. Que reconocieran a la reina de Inglaterra. Y cuando la reina de Inglaterra venían, todos mostraban respeto ante la reina. Era un embajador el que venía y les enseñaba. Eso es un apóstol. Un apóstol no va y conquista terreno. Un apóstol va e enseña conceptos del reino de Dios. Cuando se nos revela el diseño apostólico, entendemos que el enemigo ya fue vencido. Entendemos que el enemigo fue derrotado y que somos enviados a llevar la cultura del reino de Dios, a enseñar los principios del reino de los cielos. ¿Para qué? Para que una comunidad pueda ser transformada y pueda caminar en los valores eternos de la palabra del Señor. Yo sigo creyendo que esta comunidad puede ser transformada. Yo sigo creyendo que nuestros hijos van a continuar después que nosotros, llevando la antorcha del evangelio del reino. Estamos comunicando principios, estamos enseñando valores de la palabra de Dios, y tarde o temprano esa siembra que hemos estado haciendo va a tener una cosecha extraordinaria y sobrenatural para la gloria del Señor. Alguien apláudale al Rey. O sea que esto me puede enseñar algo más. Me puede enseñar que si yo no me meto en la visión de Jesús porque tengo un problema o una necesidad, quiere decir que no se me ha revelado que ese enemigo ya está vencido.
Pero cuando a pesar de las necesidades o situaciones que estoy viviendo, decido participar en la visión de Jesús, es porque he entendido que ese problema ya está resuelto en las manos del Señor, que ese enemigo ya está vencido, que aunque me quiera engañar y hacerme creer que no voy a cambiar, la verdad es que Él ya está derrotado y yo sigo participando en la visión de mi Señor Jesús. Alguien apláudale al Rey. Vámonos rápido a la segunda, dice Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero también perseveraban en la comunión unos con otros. No creo compartir los 4 principios ni lo que sigue, pero permíteme, deme unos 5 minutos para compartirle este punto que es muy importante. Perseverar en la comunión. La palabra comunión es el vocablo koinonía. Y según el diccionario Strong, significa asociación, interacción y compañerismo. Asociación, interacción y compañerismo. Comunión. Habla de que la iglesia debe practicar estas 3 cosas. Debe haber asociaciones. Debe haber también compañerismo. Habla de una relación más cercana, aunque somos muchos, pero tenemos que tener compañerismo, perseverar en esto, y tenemos que tener interacción unos con otros. Debemos tener comunión con Dios, debemos tener asociación con Dios, debemos perseverar en nuestra comunión con Dios. Hay muchos factores que tratan de interponerse en mi comunión con Dios. Necesito orar, necesito leer la palabra, necesito meditar con el Espíritu Santo mientras voy en mi coche, mientras desarrollo mi vida, pero hay cosas que se interponen para que yo corte la comunión con el Espíritu Santo. Y necesito perseverar. La iglesia de los hechos perseveraba en la comunión. Mira lo que dice segunda de Corintios 13:14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión, ¿de quién? ¿La comunión de quién? Y si comunión significa compañerismo, o sea, este pasaje dice, no pierdas tu compañerismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una doctrina que aprendiste en un libro. El Espíritu Santo no es el temblor que te dio cuando pasaste al altar. Esa es la manifestación. Pero el Espíritu Santo es Dios con nosotros, que desea guiarte en todo momento, que quiere hablar contigo en todo momento, que está presente contigo mañana, tarde y noche. Mientras duermes, Él está ahí contigo. Él no se aparta de ti en ningún momento. La pregunta es si nosotros somos conscientes de esa realidad. ¿Cuánto tiempo podemos pasar en otras actividades y descuidar la palabra? El Espíritu Santo te quiere edificar a través de la palabra. Aunque tenemos escuelas aquí donde te podemos edificar en la fe, hay un maestro personalizado que el Padre te ha dado y que es el Espíritu Santo. Él te quiere guiar a toda verdad, Él te quiere llevar a toda justicia, Él quiere llevarte profundo en la palabra, revelarte códigos escondidos desde antes de la fundación del mundo para que los puedas aplicar en tu vida y puedas tener victoria en lo que estás enfrentando. Necesitamos perseverar en la comunión con el Espíritu Santo. Fuiste al encuentro, llegaste lleno del Espíritu de Dios, fortalecido en la fe, pero a los 4 o 5 días perdiste esa conexión con el Espíritu. Hoy es un buen día para recuperar esa conexión con el Espíritu, recuperar ese compañerismo, para que a partir de hoy tú vayas y platiques con Él en todo momento, mientras manejas, mientras trabajas, mientras estás en tu casa, mientras lees la Escritura. Él te va a hablar, Él te va a mostrar, Él te va a alumbrar en el camino y Él te va a llevar al propósito del Padre para tu vida. Ahora, el compañerismo, según Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice así: si decimos que tenemos comunión con Él, ¿cuántos de aquí tienen comunión con el Espíritu Santo? Ahora levante su mano sin miedo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y mira lo que dice el siguiente versículo: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Déjame ilustrártelo, por favor. Dice que si yo estoy
estoy en luz, si tengo comunión con Él, voy a tener comunión con mi prójimo. Si tengo luz, imagínate que este es un cuadro donde llega la luz, ahí está la luz. Si yo estoy en luz, puedo tener comunión con cualquiera de mis hermanos. A lo mejor no voy a ser el cuatacho, pero es mi hermano, es mi hermana. La puedo saludar, la puedo abrazar. Si veo que viene por aquí, no le corro por allá. Lo veo y lo saludo, lo abrazo. A lo mejor la única vez que lo puedo ver es el domingo, porque él vive en una colonia, yo vivo en otra colonia. Pero cuando nos vemos en la iglesia nos saludamos, porque estamos en luz. La evidencia de que estoy en luz es que tengo comunión con mi hermano. Pero si yo no estoy en luz, entonces yo no tengo comunión con mi hermano. O sea, le saco vuelta. Y sí, aquí danza y brinco y alabo y celebro, pero si no le hablo a un hermano, yo no estoy en luz. Se me fueron los amenes. O sea, el punto es crear conciencia de dónde está nuestra realidad espiritual. Estoy en luz. Estoy en comunión con mi hermano. No estoy en luz, tengo un problema contigo. O sea que mi problema contigo da evidencia de la luz que hay en mí. Mi distanciamiento contigo da evidencia de que si en verdad estoy en luz o no estoy en luz. Ese silencio sepulcral. Esa es la realidad. Te puedes cambiar de red y tener otro grupo en otra red. Te puedes cambiar de iglesia, pero si sigues enemistado, sigues en tinieblas. La luz da evidencia, o más bien tu comunión con tus hermanos da evidencia de si estás en luz o no estás en luz. Así de sencillo. Sepamos mucha Biblia. Mostremos los dones espirituales, porque los dones espirituales son un regalo de Dios, que operan o no operan. Operan, digo, si estamos o no en luz. Es independiente. Por eso debemos tener cuidado. Estar en luz es estar bajo la unción. Hay gente que se mueve en los dones, pero no está en la unción. ¿Qué es estar en la unción? Es estar bajo la dirección del Espíritu. Alguien opera fuera de la dirección del Espíritu con el don. Puede hablar en lenguas, puede profetizar, puede dar palabra de ciencia, pero no estar bajo la unción. Opera con el celular llamado don, pero está desconectado de la red, del wifi llamado unción, que es la presencia de Dios, que es la luz. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿qué es lo que provoca que tú y yo nos separemos? Mira, tan grueso es esto, que Jesús dijo, si traes tu ofrenda al altar, y sabes que un hermano tiene algo contra ti, primero arréglate con tu hermano. Esa ofrenda puede ser un servicio. Si vienes a servir, pero tienes un problema con tu hermano, primero arregla tu problema con tu hermano. Y esto no es para invitarte a que dejes de servir, es invitarte a que arregles tu problema con tu hermano. Primero arregla tu problema con tu hermano. Y luego presentas tu ofrenda, tu servicio, tu diezmo, tu ofrenda, lo que tú le das al Señor. ¿Por qué dice el Señor esto? Porque tu problema con Él estorba en tu relación conmigo. Y yo quiero tener una relación profunda contigo, pero tu problema con tu hermano levanta una barrera entre tú y yo. Ese mismo pasaje nos muestra tres cosas que pueden provocar un distanciamiento en la comunión unos con otros. Y dice lo siguiente, en un solo versículo, dice la palabra, Mateo, si lo puedes poner, por favor. Mateo 5:22. En el contexto de cuando Jesús dice, si traes tu ofrenda al altar y sabes que tu hermano tiene algo contra ti, si perdiste la comunión con tu hermano, en ese contexto, Mateo 5:22, menciona tres cosas que pueden estorbar en la relación, en la comunión unos con otros. Tres cosas. Número uno, pero yo les digo que cualquiera que se enoje, es inevitable enojarse. Mire, todas estas canas de este lado me las sacó un discípulo. No, no es cierto.
Es inevitable enojarte a veces. Pero el apóstol Santiago dice, no caiga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, ahorita haces berrinche, pero ¿cómo tratas con ese berrinche? Dice, antes de que caiga la noche, ponte a cuentas con Dios y ponte a cuentas con tu hermano. Porque si no te pones a cuentas, vas a dar lugar al diablo. Mira, toda la noche vas a estar pensando en tu hermanito. Y vas a estar diciendo, y el enemigo te va a estar endulzando la píldora ahí, diciendo cosas, porque no has perdonado. El enojo. Y hay varias formas de enojarse. Una cosa es enojarse sin decirlo. Lo guardas en tu corazón. No lo dices, no lo expresas. Simplemente ya no vas al grupo, simplemente ya no te sientas en el mismo lugar, simplemente dejas el servicio, te guardaste el enojo. Pero eso te separó de tu hermano, te ausentó en un servicio, te alejó de la iglesia y te está alejando de Dios. Te está sacando de la luz, porque cuando estás en luz tienes comunión con tu hermano. El otro enojo es el que sale de aquí hacia afuera. Ya no solamente lo guardas, sino que lo estás diciendo. Y el problema es que a veces lo dices con otras personas. Muestras tu enojo con otros hermanos y empiezas a distanciar a unos hermanos con otros por ese enojo que salió. Mira la gravedad de esto. Porque cuando tú estás enojado, en ese momento estás en el escenario perfecto para que la serpiente venga aquí y te diga cosas. Y mira, está subiendo fotos en el Facebook y parece la pura verdad. Y mira, y anda como si nada. Y ahí te está endulzando la labia el enemigo, la serpiente, y te está alejando de la luz. Mira cómo opera lo que Jesús dice. Porque tú dejas de estar en comunión con Dios cuando empiezas a tener comunión con la serpiente por todo lo que te está diciendo de tu hermano. O sea, le estás haciendo caso a la serpiente, estás asociándote con la serpiente para enemistarte con un hermano. Y el Señor dice, ya no tienes comunión conmigo, ahora tienes comunión con otro ser que te está separando de tu hermano, que te está separando de tu iglesia, que te está separando de la congregación, que te está separando del servicio y te está dejando fuera de la luz. ¿Me regala la segunda sonrisa? Por supuesto, eso solamente pasaba en el tiempo de Jesús. La segunda cosa que aparece en Mateo. Después de enojarse, el que insulte a su hermano, del enojo pasa a los insultos. O sea que ya estás bogando mar adentro. Y a veces no lo insultas personalmente, pero sí lo insultas en tu casa. Y es que ese hermanito, ahí dice insultar. Hay una versión que dice, y cualquiera que diga racá a su hermano. ¿Y qué significa racá? Racá tiene que ver con el vacío intelectual. Y es como decir, ese cabeza hueca, ese tonto, ese imbécil. Mira cómo del enojo te vas alejando más de Dios al grado de decirle a una persona o pensar acerca de esa persona con este tipo de palabras. ¿Está aquí conmigo? Regáleme la cuarta sonrisa de la mañana. O sea que del enojo a los insultos. Y los insultos pueden ser interiores o exteriores. Ya nadie te calla y empiezas a insultar y a decir y a denigrar y a hablar. Ya estás fuera de la luz. No perseveraste en la luz. Hubo una situación que te causó enojo, que te llevó a los insultos. Pero mira la tercera cosa. La tercera cosa, injuriar, dice Mateo. Injuriar. ¿Puedes poner el versículo? Y el que insulte a su hermano y el que injurie gravemente a su hermano, injuriar, calumniar, empezar a decir mentiras. Oye, todo comenzó con un enojo. Y del enojo te fuiste a los insultos. Y de los insultos te fuiste a las calumnias. Y las calumnias son mentiras. ¿Y quién es el padre de mentira? O sea, yo quiero que veas esta parte. Ya no estás en luz. Ya no estás en comunión con Dios. Ya estás en comunión con otro ser que te está diciendo que siembras mentiras, que siembras calumnias para que la gente se separe de aquella persona de la cual tú estás separado.
Hay que grabar un programa que se llama Lo que callamos los creyentes, ¿verdad? Pero esto es grave porque hay una versión que dice, el que maldiga. ¿Cómo del enojo puede caer uno a la maldición? Maldición viene de la palabra maldad. Y es cuando la maldad, Satanás usa tu vida para maldecir a una. Ojalá le vaya mal. Ojalá le pase esto. Ojalá se aleje. Ojalá. Y empiezas a maldecir, a desear un mal a alguien. Y amados, esto ya es un extremo grave. Donde uno al ir perdiendo la comunión con la palabra, la comunión con el Espíritu, la comunión con Dios, empieza a tener compañerismo con el mundo, empieza a tener compañerismo con las tinieblas y empieza a caminar ciegamente, alejándose sin darse cuenta de los propósitos del Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? Apláudale al Señor, por favor. Ahora, ¿qué provoca esto? Ya estoy cerrando. Creo que siempre digo eso, pero ahora sí va en serio. ¿Qué provoca? Provoca enfriamiento. Enfriamiento. Mira lo que dice Mateo 24:10. Habla de los tiempos finales, pero en Mateo 24:10 dice que muchos se apartarán de la fe. ¿De dónde se apartarán? De la fe. O sea que imagínate que el estar en la luz es estar en fe. Estar en comunión con Dios es estar en fe. Estoy en la luz, estoy en fe. Pero cuando te apartas de la fe, te alejas de la fe por un enojo, por una molestia, ya diste lugar a los insultos, te vas alejando de la fe. Y dice, se apartan de la fe entonces y se traicionan unos a otros. Y se odian. Mira cómo aquello que una vez estuvo unido con lazos fraternos, amistad, compañerismo, servimos juntos en el encuentro, fuimos alumnos en la misma escuela de campeones, participamos en tal actividad, íbamos y de pronto nos empezamos a alejar por el enfriamiento y empezamos a ser desleales. Yo era amigo de aquel, pero ya voy a decir todo lo que sé de él y esas cosas que secretamente me confesó, me compartió para que orara, ahora las voy a divulgar, empiezo a dar lugar a la traición y dice ahí que doy lugar también al odio. Todo comienza con alejarse de la fe. Siguiente versículo dice, y debido al aumento de la iniquidad, versículo 10, debido al aumento de la iniquidad, 12, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos, ¿qué? ¿Cómo está su amor, hermano? Su amor por Dios. Recuerda que comenzamos hablando los mensajes a la iglesia, que el Señor dijo, regresa a tu primer amor. ¿Cómo está su amor? A lo mejor han hablado de usted. Si viera cuánto han hablado de mí. ¿Y a usted le consta? Porque también ha hablado. No. Enfriamiento. Servía con todo y andaba apasionado y de pronto frío, con cara de chancla, como dice mi pastor, con cara de torta ahogada, como dice mi pastor. Ya sin deseos de servir, el amor de muchos se enfriará. Te alejas de la fe, te empiezas a enfriar. Y luego encuentras cualquier argumento para alejarte del camino del Señor. Y mira lo que dice, versículo 13. Pero el que persevera hasta el fin. O sea, dice que aunque muchos se enfríen, aunque algunos caigan en odio, que aunque algunos traicionen, hay algunos que perseveran en la fe. Hay algunos que continúan en el camino del Señor. Aquellos que tienen la mirada en Jesús, que tienen la mirada en el Señor. Sí, confiaba mucho en un hermano, en una hermana, me traicionó, pero mi mirada está en Jesús. Y Él advierte que cosas pueden pasar, pero mi mirada sigue en Jesús. Sigo perseverando en la fe, sigo adelante. Aunque pongan ese ruido, sigo adelante. ¿Y cómo sé que tú y yo seguimos adelante? Dice ahí que el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Cómo saber si estás perseverando? Porque cualquiera puede decir, sí, persevero, aunque me hizo esto el hermano, pero sí, persevero. ¿Cómo saber si estás perseverando? El siguiente versículo nos da una clave.
Porque mientras muchos se enfrían, mientras muchos traicionan, mientras muchos le alejan, el siguiente versículo dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones. Dice, muchos se alejarán de la fe, muchos se enfriarán, muchos se apartarán de la luz, pero el evangelio va a seguir siendo predicado. Y va a seguir siendo predicado por aquellos que perseveran en la fe. Si tú perseveras en la fe, tú te mantienes activo, sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Nada te detiene, nada te aparta, nada te hace desistir de la decisión que tomaste de servir al Señor. ¿Alguien le aplaude al Rey? Perseverar, predicando el evangelio del reino. Hoy es una buena oportunidad para hacer una inspección en nuestro corazón y preguntarnos, ¿qué tan firme estoy en la fe? Preguntarnos, ¿soy parte de los que se enfrían o soy parte de los que perseveran? ¿Soy parte de los que andan desanimados y queriendo tirar la toalla? ¿O soy de los que, a pesar de lo que me ha sucedido, de lo que ha ocurrido, estoy más convencido que nunca que tengo que seguir adelante porque mi mirada está en Jesús? Traigo dolor, traigo molestia, pero sigo adelante, y en el camino el Señor sanará mi corazón, el Señor sanará mis heridas y me dará la victoria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Yo quiero invitar a todos aquellos que quieren perseverar en la fe a que se pongan de pie y pasemos al altar y levantemos nuestras manos al Señor y le digamos, Señor, yo decido perseverar. Nada me hará desistir de seguir adelante. Nada me hará desistir de perseverar en la fe. El camino ha sido marcado, Señor, por golpes, por injurias, por malos entendidos. Pero aquí estoy, Señor, más firme que nunca, creyendo en tu palabra, creyendo en tus promesas, porque no camino por el alma, no camino emocionado, camino convencido de que estoy contigo, de que estás conmigo y que voy a seguir en comunión contigo en medio de este mundo cada vez más difícil. Levanta tus manos. Espíritu Santo, ayúdanos a permanecer en comunión contigo. Vamos, empieza a orar audiblemente y dile al Espíritu Santo, perdóname si me enfrían, perdóname si he descuidado la palabra, perdóname si he descuidado mi crecimiento espiritual, perdóname si no me he alimentado de tu palabra, perdóname si solamente he comido y no me he alimentado, perdóname si no he perseverado en el servicio, perdóname si no he perseverado en la comunión con mis hermanos, perdóname porque di lugar a malos entendidos, perdóname porque escuché voces que no tenía que escuchar, perdóname, Señor, porque di lugar a pensamientos que no tenía que dar lugar en mi corazón, Señor. Pero en este momento yo decido permanecer en la fe. Yo decido, Señor, permanecer en comunión contigo. Levanta tus manos y ora audiblemente. Vamos, quiero escuchar tu voz clamar al Señor y decirle al Señor, aquí estoy, aquí estoy. Decido perseverar en la fe, decido perseverar en la luz, decido perseverar en tu camino. Nada ni nadie me va a apartar de tu camino. Nada ni nadie me va a apartar de tu amor. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni una cosa creada me va a apartar de ti, Señor. Nada me va a apartar de tu amor. Hoy decido permanecer en la fe. Hoy decido permanecer en el camino. Hoy decido permanecer en la luz. Vamos, levanta tu voz y dile, Señor, yo decido permanecer en la luz. Hoy retomo el camino. Hoy retomo mi comunión con el Espíritu. Hoy vuelvo a la palabra, a leer la palabra. Hoy decido sujetar la carne y sujetar mi mente para buscar en tu palabra tesoros escondidos. Hoy vuelvo a la oración, al altar de la oración. Hoy vuelvo al altar familiar. Voy a juntar a mi familia en casa y vamos a leer la palabra, vamos a orar, vamos a encender el fuego en nuestros altares, porque nuestra casa es como la ciudad de Gosén. En mi casa hay luz, mientras en el mundo hay tinieblas. En mi casa alumbra la palabra de Dios. En mi casa alumbra la gloria de Dios. En mi casa está el arca del pacto. Y en el arca del pacto, en medio de los querubines, está la gloria del Señor. Y yo soy como Obed Edom,
Yo recibo el arca en mi casa. Yo recibo la presencia en mi casa. Yo recibo la palabra en mi casa. Yo edifico mi casa sobre la roca. Yo edifico mi casa sobre el fundamento apostólico. Yo edifico mi vida, mi familia, mi matrimonio, mi hogar, mi empresa, mi profesión, mi servicio sobre el fundamento de la palabra de Dios. Tengo la espada en mis manos, la espada del Espíritu Santo. Estoy sobre la roca que es Cristo Jesús. Estoy en comunión con el Espíritu Santo. Hoy decido reconciliarme con aquel hermano con que me enemisté. Hoy decido perdonar a aquella persona con la que me enemisté, porque yo quiero permanecer en Jesús. Yo quiero permanecer en el Señor. Yo quiero permanecer en la luz. Yo quiero permanecer en la fe. Yo decido permanecer en la fe. Callo la voz de la serpiente. Callo la voz de la serpiente. Le pido al Espíritu Santo que saque todo veneno de mi alma, todo veneno de mi corazón, todo veneno de mi espíritu, y recibo la vida que proviene del Espíritu. Recibo la vida que proviene del Señor. Hoy tengo una transfusión de sangre. Hoy tengo una transfusión espiritual de sangre. Se va la sangre que tenía veneno y ahora viene la sangre nueva. La sangre impartida a mi vida. La sangre que trae limpieza. La sangre de Cristo que me limpia de toda maldad. Soy limpio de toda maldad. Hoy regreso al altar. Hoy regreso a la comunión. Hoy decido fortalecerme en la fe. Hoy me levanto más fuerte que nunca para seguir adelante en el nombre de Jesús. Voy en el nombre de Jesús. Voy de la mano del Espíritu. Voy sobre las alas del Espíritu. Voy en el nombre del Señor. Aunque Goliat venga a mí con jabalina y lanza, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Voy a tomar la espada del enemigo y lo voy a cortar la cabeza, y voy a tener victoria en el nombre del Señor. Pero nada me va a alejar del Señor. Nada me va a alejar del altar. Me aferro a los cuernos del altar. Me aferro a los cuernos del altar. Me aferro al lugar secreto. Me aferro a los pies del Señor. Me aferro a buscar al Espíritu. Decido permanecer en el Señor. Decido perseverar en la fe. No me voy a enfriar. No voy a ser parte de las estadísticas que marcan que hay mucha gente que se aleja del Señor. Yo no soy de los que retroceden. Yo no soy de los que se alejan. Yo no soy de los que se apartan. Yo soy de los que siguen adelante. Aunque haya un valle de lágrimas, yo sigo adelante. Aunque duela y aunque llore, yo sigo adelante, porque voy en el nombre del Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque el Señor está conmigo. Yo persevero, porque después del valle de sombra de muerte me espera una mesa que el Padre ha aderezado para mí. Después del valle de sombra de muerte hay una unción que viene sobre mi cabeza, porque Él unge mi cabeza con aceite. Oh, que la unción venga sobre ti. Que la unción del Espíritu venga sobre ti. Que la unción del Espíritu de Dios venga sobre ti ahora. Vamos, levanta tus manos y recibe la unción. La unción que pudre yugos. La unción que pudre yugos. Ese yugo que te quería alejar de la iglesia. Ese yugo que te quería alejar del servicio. Ese yugo que te quería alejar de la red. Ese yugo que te quería hacer que te fueras del grupo de vida. Ese yugo que te quería llevar a dejar el servicio. Hoy se pudre ese yugo. Hoy se pudre ese yugo. Porque recuperas tu comunión con el Espíritu. Porque recuperas tu comunión con tus hermanos. Porque rompes todo yugo de Satanás. Hoy vence la fe. Hoy vence Cristo. Hoy Jesús tiene la victoria en tu vida. Que caiga la unción sobre ti. Que caiga la unción del Espíritu Santo sobre ti. Que caiga la unción. La unción que sana heridas. La unción que pudre yugos. La unción que te consagra para Dios. La unción que te consagra para tener comunión con el Espíritu. La unción que te trae a luz. Sea la luz sobre ti. Sea la luz sobre ti. Sea la luz sobre ti. Que en medio de las tinieblas la luz de Dios resplandezca. Que en medio de la oscuridad el sol de justicia resplandezca sobre ti. Recibe la luz. Recibe la luz. Recibe la vida. Recibe la unción. Recibe la paz. Solo tú, Cristo. Tienes
para con Dios por medio de Jesucristo. Tienes paz para con Dios por medio de Jesucristo. Da un abrazo ahí donde estás tú mismo. Cierra tus brazos como si estuvieras abrazando al Espíritu Santo, como si estuvieras abrazando al Espíritu de Dios, y dile: yo me aferro a ti, me aferro a ti, te anhelo a ti, te deseo a ti, te anhelo más que a nada, más que a nadie. Ayúdame a perdonar, ayúdame a bendecir, ayúdame a quitar todo pensamiento que me estorba, porque quiero tener comunión contigo, Espíritu Santo, porque quiero perseverar en la fe. No me quiero enfriar, no me quiero alejar. Quiero ser de los que perseveran en la fe. Vamos a declarar la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y vamos a declarar el versículo que dice: yo no soy de los que retroceden, yo soy de los que siguen adelante. Porque la Biblia dice que los que retroceden no agradan al Señor. Yo soy de los que agradan al Señor, y yo decido continuar adelante. Yo voy a andar, aunque sea un valle de lágrimas. Yo voy a atravesar este valle. Dígalo fuerte: lo voy a atravesar, este valle, y lo voy a convertir en una fuente. Cuando la lluvia llene los estanques, este desierto, este dolor será momentáneo, porque la lluvia del cielo viene a mi vida, viene a mí. Voy a transformar las lágrimas en gozo, la tristeza en alegría, porque voy de la mano del Señor. Amén.